Bueno, como decía Fernanda, este colegio donde se hizo el estudio no es el único donde ha emergido esta demanda y esta necesidad de contar con herramientas para implementar o avanzar hacia una educación intercultural. Y en efecto, la intuición de estos colegios en Chile está muy en línea con lo que muchos colegios en el mundo han hecho cuando se dan cuenta de que su alumnado se ha diversificado, sea porque se dan cuenta de que tienen una diversidad en alumnado por pueblos indígenas o por migrantes, porque acá es importante hacer un breve paréntesis para decir que hay un politólogo canadiense que se llama Will Kimlicka, que explica que las dos grandes fuentes de la multiculturalidad en una sociedad son la presencia de pueblos indígenas y la llegada de grupos migrantes, en el fondo. Eso es lo que constituye, eso entiende él al menos como fuentes constitutivas de la multiculturalidad. Yo encuentro útil en el fondo saber esto para saber de qué estamos hablando, porque en estas discusiones en la educación se habla de diversidad, inclusión, pero cuando hablamos de multiculturalidad estamos hablando específicamente de estos elementos en el fondo. Y el surgimiento de la educación intercultural tiene una historia que quiero relatarles brevemente para que tengan algunos elementos. En los años 60 en los Estados Unidos y en otros países como del ámbito anglosajón como Canadá e Inglaterra surgió un movimiento que se llamó movimiento multiculturalista, muy asociado al movimiento por los derechos civiles, dentro de los cuales se distinguió, por ejemplo, como líder Martin Luther King, seguramente han escuchado hablar de él. Y este movimiento multiculturalista era un movimiento bien heterogéneo que demandaba el reconocimiento a la diversidad, reconocer que en la sociedad en realidad somos diferentes. Y con esto estaba oponiéndose y criticando indirectamente una idea que está muy instalada en el mundo occidental después de la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa en el fondo abogó en su momento y dejó como legado esta idea de que todos los seres humanos somos iguales. Y no hizo en su momento esa distinción de que somos iguales en derechos, pero sí somos diferentes en el fondo, somos diferentes y por lo tanto no es lo más justo pedirle a todos o exigirle a todos igual, porque tenemos diferentes habilidades, diferentes cuerpos, diferentes intereses, etc. Entonces emergió en este contexto la idea de que la equidad aporta mucho más a la justicia que la igualdad. No sé si ustedes han visto una imagen donde se grafica bien claramente la diferencia entre igualdad y equidad. Sí, ya conocen la diferencia conceptual. Y se me olvidó decir al inicio, cuando estaba hablando del movimiento multiculturalista, que este fue un movimiento compuesto, por ejemplo, por afrodescendientes, por homosexuales, por feministas, así de diverso. Pero en el fondo les unía esta idea de que somos diferentes en la sociedad y tenemos derecho a ser diferentes. Como que no tenemos que seguir reproduciendo esta idea de que somos todos iguales y entonces lo más justo es que todos recibamos el mismo trato. Y la igualdad en el fondo no va a contribuir a la justicia social. Y el movimiento multiculturalista vio en el ámbito de la educación un espacio privilegiado para llevar adelante esta idea de que la equidad aporta más a la justicia que la igualdad. Y ese es como el origen histórico, se podría decir, al menos en el ámbito anglosajón, de la educación que se llamó en ese contexto educación multicultural. Nosotros distinguimos en el PRIEM al menos entre multiculturalidad e interculturalidad, diciendo que la multiculturalidad refiere más bien a una situación de hecho, donde tenemos una sociedad compuesta por personas de diferentes culturas, y con esto queremos decir de diferentes pueblos indígenas, de diferentes nacionalidades, de diferentes creencias, etnias, lenguas, etc. Y en el fondo refiere más la multiculturalidad a una coexistencia. En cambio, la interculturalidad hace más bien alusión a una especie de horizonte utópico, como un lugar al cual queramos llegar. No podríamos decir que haya ninguna sociedad que sea perfectamente intercultural, pero en el fondo es una meta permanente. Y la interculturalidad hace más relación a la convivencia que a la coexistencia, al diálogo, a la comunicación. En el fondo, este inter de la interculturalidad es relación al entre culturas, al diálogo, etc. Entonces, decía esto porque a pesar de que en el ámbito anglosajón hasta el día de hoy el concepto que se usa es educación multicultural, no quiere decir con esto que no esté enfocada también en el diálogo. Lo que pasa es que en los diferentes espacios, en el fondo, emergen conceptos que se quedan porque tienen un origen histórico. Pero en Europa, por ejemplo, en otros países que no son Inglaterra,
se empezó a usar más el concepto de educación intercultural, como haciendo referencia a esto que les decía mucho más directamente y quizás también con un afán de distinguirse en Europa de lo que estaba pasando en Estados Unidos y Canadá. Y en América Latina se desarrolló también un concepto que fue el de educación intercultural bilingüe, que confluye de cierta manera con experiencias previas que se habían dado en América Latina con educación bilingüe. Desde comienzos del siglo XX, como en la primera mitad del siglo XX, se desarrollaron sobre todo en Perú y México, donde hubo mucha conciencia desde la creación de sus estados, en el fondo, de que se convivía con una gran cantidad de pueblos indígenas, además muchos pueblos indígenas diversos y con muchas lenguas diversas. Entonces existía esta conciencia de que había una gran multiculturalidad aportada por los pueblos indígenas y los estados nacionales, en su afán por, en el fondo, asimilar a la población indígena a la sociedad mayoritaria, empezó a ofrecer educación bilingüe. Ahora, no por respeto en el fondo a esos pueblos y por respeto a sus lenguas, sino que con el afán de integrarlos lo más rápidamente, integrar entre comillas, ¿no? Como en el fondo asimilarlos, hacerlos parecidos a lo que la sociedad mayoritaria era. Entonces, después de que en otros ámbitos del mundo había surgido esta idea de la educación multicultural e intercultural, también las experiencias de educación bilingüe de América Latina se fueron transformando y dando lugar a esta educación intercultural bilingüe que se ha dado en varios países de América Latina y que en Chile también existe. No sé si ustedes saben que el Ministerio de Educación tiene desde aproximadamente mediados de los 90 un programa que se llama Programa de Educación Intercultural Bilingüe, la sigla es PEIB, está alojado en el Ministerio de Educación, pero se refiere específicamente a colegios donde los alumnos indígenas son mayoría. Entonces, aunque este concepto de interculturalidad ya existe en la educación chilena, está solamente enfocado a la temática indígena y todavía no ha reaccionado a esta nueva realidad de los alumnos inmigrantes. Y bueno, una de nuestras como apuestas también desde el PRIEM es que el Ministerio haga de este paso en el fondo. Entonces, hacemos investigación, también hacemos investigación-acción y algunas personas del PRIEM participamos además, por ejemplo, de un colectivo de la sociedad civil que se llama Mesa por una Educación Intercultural, que este año ha estado ofreciendo talleres de capacitación a profesores donde hay muchos alumnos migrantes para contribuir a este enfoque intercultural, parecido a lo que este proyecto financiado por la Embajada de Canadá también hace para un poquito mayor escala. Y quería también contarles en el fondo que consideramos que un elemento importante de la educación intercultural es la educación antirracista, también por lo que Fernanda decía que es un elemento muy presente cuando hablamos de discriminación respecto a alumnos migrantes actualmente en Chile. La mayor parte de los alumnos, al igual que la mayor parte de los inmigrantes en Chile, son latinoamericanos, ¿sí? Pero a pesar de que no está esta dificultad idiomática, hay una distinción como en estas finezas de los colores de piel, del modo de hablar, de los tipos de pelo, etc. Entonces, se da que incluso a igual o similar nivel socioeconómico, los alumnos chilenos hacen estas distinciones y jerarquizan a sus compañeros de acuerdo a construcciones en el fondo, pero que tienen que ver con lo racial. Y para saber un par de elementos de lo que es educación antirracista, habría que primero saber qué es racismo, ¿no? Y a grandes rasgos se podría decir que racismo es, en primer lugar, una ideología que cree en la existencia de las razas humanas, y esto también ya fue adelantado. Las razas humanas no existen. Existen las razas en el mundo animal, sí existen razas entre los perros y los gatos, ¿sí? Y existen las especies en el mundo de las plantas. Pero en el mundo de los humanos no es correcto hablar de esto, primero porque hablar de razas sitúa al hablante en una tradición del racismo, en el fondo, que surgió sobre todo en el siglo XIX fuertemente, como de la mano del movimiento de la Ilustración, pero también porque científicamente desde la biología se ha demostrado en el fondo que no hay elementos para hablar de razas humanas desde el punto de vista genético o biológico. Si uno imagina, por ejemplo, a dos personas del continente africano, una persona de Namibia y otra persona de Sudáfrica, supongamos que los dos exteriormente sean similares, de piel oscura, de pelo rizado, de todas maneras las diferencias genéticas entre esas dos personas van a ser tantas o más
diferencias que entre una persona de Sudáfrica y una persona de Dinamarca, por ejemplo. ¿Ya? O sea, como que genéticamente está estudiado que no hay elementos para distinguir entonces. O sea, son solamente construcciones que el ser humano ha hecho. Y el racismo es una ideología que se creó de la mano, sobre todo de hombres blancos, muy vinculado a la práctica de la esclavitud primero, y luego que en el fondo se fue como perfeccionando, se podría decir, en torno a este movimiento de la Ilustración que quería clasificar todo entre los seres humanos, pero que obviamente siempre ha servido a los intereses de las personas blancas, sobre todo europeas, sobre todo, bueno, hombres blancos. Entonces, eso es como definición general de racismo, la creencia en que existen razas humanas, ¿ya? Ustedes ya saben que no deberíamos usar el concepto de raza para hablar de seres humanos, y saber que en el fondo esto viene de una tradición racista. Y la otra definición un poco más específica de cómo funciona el racismo, que es interesante, es una definición que aporta un intelectual francés argelino que se llama Albert Memmi, que dice que el racismo lo que hace es que enfatiza en las diferencias que existen entre los seres humanos, les otorga un valor a esa diferencia y luego usa esa valoración en beneficio propio. Entonces es como decir, él es negro, ese negro es malo y en el fondo yo soy blanco, por lo tanto yo soy mejor que él. Como súper así rudimentariamente explicado, ese es el funcionamiento del racismo. Y en una investigación que también yo hice el año pasado en un colegio, en una comuna donde había llegado gran cantidad de alumnos haitianos, vi algo similar a lo que Fernanda reportó también de su trabajo de campo, que yo no llamé invisibilización del racismo, sino más bien negación, que están emparentados, pero son mecanismos sutilmente diferentes en el fondo, como que pude pesquisar varias situaciones donde se habían dado situaciones de racismo, pero los profesores, generalmente profesores y a veces alumnos, al contarme eso, reaccionaban rápidamente ellos mismos para decir, pero en realidad eso no es racismo porque es simplemente bullying, es simplemente en el fondo como molestarse, o son chistes con estas cosas como de que diste los dedos al enchufe, o está todo tan oscuro y no te veo, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay diferentes elementos de la investigación que se han venido dando en los últimos años que nos permiten decir que efectivamente el racismo que existe en la sociedad chilena tiene un correlato en el sistema educativo y que consideramos importante en el fondo abordarlo.